Bueno, pues vamos a iniciar el cuarto tema, que trata de metafísica. La metafísica, en principio, en curso, vamos, en el trimestre pasado, pues nos habíamos referido a ella como simplemente pues la rama de la filosofía que se ocupa de la realidad, y ahora vamos a ser más específicos. Una primera definición podría ser que es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza, estructura y componentes y principios fundamentales de la realidad. Eso sería la caracterización de la metafísica en sentido general. Etimológicamente, la palabra metafísica, que viene del griego, pues la palabra meta significaría más allá de, y física en griego significa naturaleza. Se podría traducir como más allá de la física y sería correcto, porque ya se entiende que física en el mundo antiguo, en el griego antiguo, significa naturaleza, o más allá de la naturaleza, y ya sería pues una traducción ya completa. Bien, la metafísica tiene como rama principal la ontología. La ontología pues sería la parte de la metafísica que se ocupa pues de investigar qué entidades existen y cuáles no. Es decir, que si la metafísica se refiere universalmente a toda la realidad en su conjunto, pues la ontología trataría de dividir esa realidad en diferentes entidades, en los distintos entes, y tratar de determinar la naturaleza de cada uno de ellos y determinar qué clase de existencia tienen y a qué entes podemos referirnos que en realidad pues podrían no existir, por ejemplo, ¿no? Tenemos la discusión, por ejemplo, de Dios como entidad, si existe pues dentro del ser humano como idea, si es una proyección de la sociedad, si es un ser con personalidad y voluntad externo al ser humano y que tiene pues entidad propia. Existen muchas posibilidades, o simplemente que no tiene ningún tipo de existencia de ningún tipo, ¿no? También lo vimos en filosofía de la mente sería otro problema ontológico, qué tipo de entidad es, está claro que no es un fenómeno, porque no es observable, luego si es un tipo de entidad independientemente del cerebro, pues funciona causado por el cerebro, o es ella misma cerebro, o en realidad se podría decir que la mente no existe, ¿no? Pues todas las posibilidades que habíamos visto en el trimestre pasado, ¿no? La metafísica, en principio, pues sería pues una visión completa y una definición, digamos, en general de los seres o de la realidad, y sería pues todo lo contrario a estudiar una cosa desde una ciencia particular, ¿no? Sería una abstracción de cualquiera de los seres o de la realidad que estudia, y para eso pues necesita de otras ciencias que podríamos llamar ciencias auxiliares, ¿no? Que pueden aportar datos importantes acerca de cuál es la realidad o de qué está compuesta una cosa, o qué ámbitos o esferas de realidad pues forman parte de ese objeto, de ese ente que queremos estudiar, ¿no? Por ejemplo, el ser humano tiene su aspecto biológico, que estudia la biología, tiene es un agente económico, que estudia la economía, es un ente social, que se relaciona en un mundo social con otros agentes sociales, y reuniendo toda la información que nos da las ciencias particulares, pues podríamos dar una definición de ser humano, que en el mundo griego era que el ser humano es un ser racional, y con esa definición pues se distinguía del resto de animales, ¿no? Hoy día no estaría tan claro que esa definición pudiera servir, ya que se atribuye ya racionalidad o una inteligencia a otros seres, que podría ser una diferencia no cualitativa sino cuantitativa, ¿no? Y en ese caso pues a lo mejor la definición de ser humano debería ser otra, distinta. Pero en el mundo griego pues no se concebía que los animales pudieran tener racionalidad, y parecía que ser racional sí que parecía ser un rasgo distintivo del ser humano, que le permitía pues distinguir su esencia de la esencia de otros seres, ¿no? Bien, por tanto, pues la metafísica pues es
esa reflexión sobre la realidad, trata de definir las esencias de los distintos seres. Las esencias sería pues ese conjunto de características necesarias y suficientes que definirían qué es algo y que además pues lo distinguiría de cualquier otro ser que tendría pues otro conjunto distinto de características necesarias y suficientes que podrían a lo mejor alguna coincidir, pero no en su conjunto, ¿no? Y eso es lo que distinguiría un ser de otro, ¿no? Bien, ya entrando en materia, pues hay distintos autores que han distinguido o han hecho su propia reflexión sobre lo que es la realidad. Tenemos el caso de los presocráticos, que basaban sus explicaciones de la realidad en la capacidad que entendían, que creían que el ser humano tenía, que sería el logos o razón, y creían que ese mismo logos era una propiedad de la naturaleza que les permitía que su inteligencia pudiera acceder, comprender y describir pues esa realidad del mundo natural, ¿no? En el caso de Parménides de Elea, que es uno de los primeros presocráticos, no el primero, pero lo mencionamos ahora por su importancia, pues él creía que la realidad fundamental era el ser en singular, una existencia que lo abarca absolutamente todo. Él lo definía como una esfera homogénea y maciza, ¿no? Que no podía cambiar, que no había ningún tipo de huecos en su interior y que hacía que no sufriese ningún tipo de movimiento ni de cambio, que además era absolutamente única, y fuera de esa realidad, de ese ser, pues no habría nada, ¿no? También, por tanto, esa esfera sería finita, en el sentido de que tendría límites, sería un universo con límites, una realidad con límites, dado que podemos ponerle límites como esfera y se define como esfera, ¿no? Y por tanto todo aquello que estuviese fuera de la esfera pues simplemente sería no existencia, sería no ser. Y de hecho a Parménides se le conoce pues por haber hecho la afirmación de que el ser es y el no ser pues no es, ¿no? Que sería tan simple como decir que hay una única realidad, que toda la pluralidad, el movimiento y la apariencia sería que nuestros sentidos nos engañan y que la verdadera realidad pues la podemos conocer pues a través de lo que él llamaba el camino de la verdad o la vía de la verdad, ¿no? Que es reconocer estos parámetros o estas características del ser al que él había llegado a través de la inteligencia y no a través de los sentidos, como los racionalistas harían más tarde también, ¿no? En cambio, para él la vía de la opinión pues sería, como la palabra griega doxa, opinión quiere decir, pues un conocimiento vago, imperfecto, malo de la realidad, ¿no? Que es dejarse seducir por los sentidos que nos hacen creer que hay movimiento, que hay pluralidad y que hay multiplicidad, que hay muchos entes o muchos seres distintos en la naturaleza y no uno solo, ¿no? Eso es una ilusión, eso no sería cierto, ¿no? Y por tanto pues habría que ignorar lo que los sentidos nos dicen a ese respecto, ¿no? Esto sería pues un resumen de Parménides, ¿no? Si nos vamos al siguiente presocrático, pues Heráclito nos enseñaría todo lo contrario, ¿no? Un mundo que al contrario la apariencia es real, a diferencia de Parménides, la realidad sería múltiple, la naturaleza contendría distintas entidades, distintos objetos que podríamos distinguir, y además estaría sometida a un constante cambio, al constante movimiento, a lo que llamaríamos el devenir, ¿no? Al cambio imparable, inexorable, y no habría una foto fija nunca de la naturaleza, porque la naturaleza pues nunca estaría quieta, ¿no? Esa sería la visión de Heráclito. Pues una de sus célebres sentencias, que nos ilustra muy bien en este sentido, pues es que nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río ni tocar una sustancia 2 veces en el mismo estado, ¿no? Además, él creía que el movimiento surgía de una lucha de contrarios, ¿no? Es decir, que había cosas en la naturaleza que eran contrarias unas de otras y que cuando se encontraban, pues provocaban como una tensión, como una repulsa tal
que causaba el movimiento, ¿no? Podrían ser cosas como la luz y la oscuridad, como el frío o como el calor, el día y la noche, no sé, todo aquello en la naturaleza que podría resultar un contrario a otro, ¿no? Y eso pues marcaría el movimiento, ¿no? La realidad, por tanto, no sería quietud y armonía, ¿no? Sino que sería pues un movimiento constante, inexorable, ¿no? De hecho, pues tenemos otra afirmación, ¿no? Que la guerra de todos es padre, de todos es rey, ¿no? Y a uno designas como dioses, a otros como hombres y a otros lo haces esclavos, ¿no? Al final, pues esa realidad violenta pues configura toda la realidad y coloca a cada uno en su sitio, ¿no? Se podría decir que el arjé de Heráclito es el fuego, porque el fuego pues sería pues el que estaría detrás de todos los procesos naturales, y el resto de elementos pues procederían del fuego, ¿no? Como la tierra, el agua y el aire, pues el fuego sería como la base y de donde provienen pues todas las demás cosas, ¿no? Y además, como habíamos visto, pues el alma misma del ser humano estaría hecha de fuego, y eso explicaría pues todas las pasiones y todas las ideas del alma y ese gran movimiento como el crepitar de las llamas del fuego, ¿no? Pues esa sería la pequeña antropología que nos enseña Heráclito, ¿no? Que el alma es fuego, ¿no? Y como tal, pues nace y muere, ¿no? Como el propio fuego, ¿no? Bien, además Heráclito tenía una pequeña teoría del conocimiento, que es que él fue específicamente el que se refirió al logos como esa inteligencia que poseía el ser humano y que le permitía conocer, ¿no? La razón, y a la vez que el universo, la naturaleza también tenía ese mismo logos, esa razón, ¿no? Esa propiedad que le permitía ser conocida por la razón del ser humano, ¿no? Y ese logos pues es universal, ¿no? Está por todas partes, ¿no? Está en toda la naturaleza, y el ser humano pues es especial en el sentido de que tiene como la llave para poder comprenderla, ¿no? Que es la razón o esa inteligencia que además pues se la da la propia naturaleza, ¿no? Porque estando en todo, pues también está en el ser humano, ¿no? Y la sabiduría pues sería, pues en este caso, a diferencia de Parménides, ¿no? Que sería pues la creencia en ese ser inquieto, inmóvil y eterno, ¿no? Pues aquí la sabiduría sería pues conocer la razón universal de ese logos y apreciar el movimiento y el arjé del fuego en todas las cosas, ¿no? Y eso sería un poco un resumen de lo que sería Heráclito. Si nos vamos pues al origen de la filosofía, porque como hemos visto, pues Heráclito y Parménides aquí vienen en orden de importancia y de influencia en filósofos posteriores. Aquí lo que tenemos sí que es al primer filósofo de la historia universal occidental, que sería Tales de Mileto, que pertenecería a una clase de filósofos que denominaremos monistas. ¿En qué consiste pues esta clase que llamamos monistas? Pues su arjé, que recordamos que es el elemento común en todas las cosas, o el principio que explica toda la realidad, pues sería un arjé único. Sería un elemento singular y concreto, que en el caso de Tales de Mileto sería el agua, ¿no? ¿Cómo él razona que es el agua y no otro elemento? Pues es fácil darse cuenta que el agua pues forma parte de los procesos naturales, que es imprescindible en la naturaleza, que todo subsiste por el agua, y él pensaba incluso que la tierra firme pues era sustentada o sostenida por el agua también, ¿no? Y por tanto, pues igual que todo lo comestible es húmedo y las semillas son húmedas, pues el agua lo llena todo y le da vida a todas las cosas, ¿no? Esto sería, digamos, el argumento más racional de Tales, y sería su arjé, pero no sería la única creencia que él tuviese. Ahí queda también una creencia que podríamos llamar pues más mítica o menos racional, aunque quizá no tanto, que sería el hilozoísmo, ¿no?
El hilozoísmo de Tales consistiría en que él creía que la naturaleza estaba llena de algún tipo de vitalidad o de ánima o de alma. La expresión que utilizaba él es que todo está lleno de dioses, sería la afirmación de Tales. Y una prueba que él veía en la naturaleza de ello era pues la fuerza de los imanes al atraerse, ¿no? Él creía que era algún tipo de fuerza espiritual y que toda la naturaleza estaba llena de almas, ¿no? Lo que llamamos animismo, ¿no? Que vimos en el tema pasado, ¿no? En el primer tema, cuando empezamos a ver filosofía, ¿no? Tales de Mileto se supone que tenía un discípulo, que era Anaximandro. Anaximandro cambia de arjé, ya no es el agua, sino que es una especie de elemento indeterminado, que se llamaba, se llama en griego apeiron, que la traducción sería como indefinido o ilimitado. Sería el elemento primordial de la naturaleza, el que construye la naturaleza en toda su extensión, pero su caracterización sería que sería un elemento que no se podría separar o delimitar ni en átomos ni en corpúsculos más pequeños, sino que sería como una materia que se extiende a todo y que sería indivisible. Esa sería la idea. Por eso se le llama como lo ilimitado, ¿no? Y sería su arjé. Él además tenía una creencia también, que sería el precursor de las teorías evolucionistas posteriores, ¿no? Llamamos a esas primeras teorías transformistas, ¿no? O transformismo, pues porque serían las primeras teorías más filosóficas que científicas antes de Darwin, ¿no? Pues Anaximandro creía también que pues, los seres humanos, por ejemplo, pues proveníamos de criaturas marinas que vivían en agua, que se habían adaptado a vivir en tierra, ¿no? Y esto pues tiene pues su reflejo en teorías científicas posteriores, ¿no? Es decir, que la vida empezó en el agua, ¿no? Y Anaximandro pues lo decía pues varios de cientos de años antes de Cristo, ¿no? Pues para que veamos que lo relevante de que la teoría de la evolución tenía sus pinitos en la antigüedad, ¿no? Otro de la misma escuela de Mileto, también de Mileto, Anaxímenes, supuestamente discípulo de Anaximandro, aunque bueno, esto es algo que no se sabe a ciencia cierta, pero bueno, se cree que lo era, pues creía que el arjé era el aire, ¿no? Por las mismas razones que Tales, ¿no? Que el aire también es imprescindible en la naturaleza, lo llena todo y vivifica la naturaleza, ¿no? Le da vida y es imprescindible también en todos los procesos naturales, ¿no? Quizá pues, se podría decir que el aire es aún más imprescindible, ¿no? ¿Cuánto puede estar una criatura sin aire y cuánto sin agua, ¿no? Se podría haber pensado Anaxímenes, ¿no? El caso es que él pensaba que la naturaleza estaba formada por aire mediante dos procesos, ¿no? Uno el de condensación y otro el de rarefacción, ¿no? Bueno, empezamos por la rarefacción, que es la expansión de los gases, ¿no? En este caso del aire, y entonces al expandirse el aire pues va abarcando pues todo el espacio en la naturaleza, ¿no? Lo va llenando todo, y luego en el proceso opuesto, al comprimirse, ¿no? en la condensación, va formando los distintos elementos naturales, ¿no? Va formando todas las cosas, ¿no? Incluidos seres vivos, piedras, etc. Luego esta es otra visión parecida a Tales, pero usando como arjé un elemento esta vez sí determinado, a diferencia de Anaximandro, ¿no? Pero distinto del de Tales, en vez del agua, pues el aire, ¿no? Bien, luego tenemos a Pitágoras de Samos, que tenía toda una escuela detrás de él, aunque figura ahí en los apuntes como filósofo pluralista, en realidad se le suele clasificar como monista, en el sentido de que el arjé para Pitágoras era el número, pero en sentido genérico,
no los números, sino el número, ¿no? Creía pues que el cosmos completo, ¿no? La naturaleza, pues se podía entender en clave matemática, ¿no? Y donde había armonía y orden, y ese orden podía ser definido matemáticamente. Recordemos que en Heráclito no hay armonía, sino que hay caos y hay tensión de contrarios y hay movimiento constante, ¿no? Aquí, en el caso de Pitágoras, pues el número refleja pues ese orden, ¿no? Y además ese número se puede trasladar, por ejemplo, la armonía en la naturaleza se podía observar en la escala musical, ¿no? Las proporciones matemáticas que existen entre las distintas notas, y que eso se estudia pues en las asignaturas de armonía, en música, ¿no? Y pues él veía que la naturaleza pues era una especie de armonía musical, por decirlo así, ¿no? Además creían los pitagóricos, o sea, Pitágoras y su escuela, que había 10 conceptos que eran 10 pares de contrarios. Un primer par pues se consideraría como positivo y otro como su lado negativo, por decirlo así, ¿no? Lo tenemos ahí, en la página 108. Sería por un lado lo limitado y lo ilimitado, el impar con el par, la unidad y la pluralidad, derecho, izquierdo, macho, hembra, en reposo, en movimiento, recto, curvo, luz, oscuridad, bueno, malo, cuadrado, rectángulo, ¿no? En el caso de la columna de la izquierda, que son los primeros que hemos mencionado, serían pues los positivos, y claro, lo negativo pues serían los términos negativos, los del lado derecho, ¿no? Ahí ya se ve pues incluso el concepto de hembra o de lo femenino, pues entra en los malos conceptos, ¿no? Algo muy típico pues del patriarcado de la época, ¿no? De la época antigua, ¿no? Bueno, esto sería un poco Pitágoras, y nos vamos a ir ahora a Anaxágoras. Bien, Anaxágoras pues creía en algún tipo de inteligencia ordenadora que llamaba nous, que además esto será muy importante en la filosofía griega posterior también, y esa inteligencia ordenadora es la que pues ordenaría los elementos existentes y formaría las distintas formas en la naturaleza, ¿no? Entonces, al principio el universo sería una especie de caos o de masa desordenada, ¿no? O mezclada, y ese nous pues le daría forma. Aquí hay un concepto muy importante a tener en cuenta, y es que en el universo griego es un universo que siempre ha existido, es eterno, y por tanto hablar de creación o de crear o algún tipo de dios creador iría en contra de cualquier filosofía griega antigua, y nunca se debe utilizar ese lenguaje al hablar de los filósofos griegos, ninguno de ellos, ¿no? Los griegos no creían que el universo fuese creado, y eso es una idea cristiana y judaica, pero en absoluto griega en este sentido, ¿no? Pues esta inteligencia ordenadora lo único que hace es ordenar lo que ya existe y que siempre ha existido, ¿no? Además, concretamente para Anaxágoras, pues la realidad se compone de una serie de partículas diminutas o semillas que él denomina homeomerías, ¿no? Estas homeomerías, cuando se aglutinan, o sea que se agolpan o se juntan, ¿no? Pues formarían los 4 elementos que serían pues tierra, agua, aire y fuego, ¿no? Que son pues los distintos arjés, ¿no? que hemos podido ver, ¿no? Y a partir de la mezcla de esos 4 elementos pues se formaría toda la realidad. O sea, luego tenemos 2 niveles de realidad: el de las semillas u homeomerías, que hemos mencionado antes, y cómo se aglutinan, y luego el de lo que forman pues esos 4 elementos, ¿no? Por cierto, que solo comentar que ya a partir de Anaxágoras pues serían ya los filósofos pluralistas, y no a partir de Pitágoras como viene ahí en los apuntes, ¿vale?
Aquí podemos entender por qué Anaxágoras es un pluralista, ¿no? Pues porque tanto sus semillas son una pluralidad como los elementos que además son distintos entre sí, ¿no? Y por tanto el arjé no es una sola cosa, ¿no? Aunque si podemos resumir el arjé en algo en Anaxágoras, pues serían las semillas, las homeomerías, ¿no? Empédocles pues es otro pluralista, y para él el arjé son directamente esos 4 elementos: tierra, agua, fuego y aire, y su combinación pues forman toda la naturaleza, tanto los seres vivos como inertes. Y además pues él tiene una caracterización del universo que básicamente pues dice que en el universo no hay vacío. Esto contradice lo que dice Parménides. Claro, en un universo finito, pues aquello que está fuera de él denominaríamos vacío, ¿no? En este caso, pues este es un universo donde no hay vacío, como en Parménides, ¿no? Porque pues el universo es pleno y lo llena todo. Es eterno, pero como lo es para todos los griegos, ¿no? No ha sido creado, siempre ha existido. Y bueno, coincide con Parménides en que tiene límites, es finito. No como una esfera, ¿no? Pero es finito. Y más allá de esos límites, pues no hay nada, no existe nada, ¿no? Además, él piensa que, igual que en Heráclito, pues hay unas fuerzas, una tensión de contrarios, pero en vez de ser una lista o digamos, varios elementos contrarios que podrían darse, como en el caso de Heráclito, Empédocles lo denomina esas 2 fuerzas, amor y discordia. En otras traducciones se dice amor y odio, ¿no? La palabra griega, ¿no? Para el caso es lo mismo, se pueden llamar amor y discordia, amor u odio, y básicamente son metáforas para hablar de fuerzas de atracción y fuerzas de repulsión o de rechazo en la materia, ¿no? Entonces, claro, el amor hace que la materia se aglutine y lo que los 4 elementos se aglutinen, y la discordia o el odio lo que harían es que la materia se dispersa y se expande, ¿no? Las cosas se deshacen, ¿no? Así es como se producen las uniones y desuniones en la naturaleza. Otro pluralista que tenemos es Demócrito. Demócrito se le llama también atomista, ¿no? Y aquí hay que entender que es pluralista en el sentido de que, aunque se podría denominar átomo en sentido genérico y decir que el arjé es una sola cosa y no una pluralidad, hay que tener en cuenta que los átomos para Demócrito son diferentes unos de otros. Cambian en forma, en tamaño y en peso. Y son una multiplicidad con muchas variedades de átomos distintos. Y por tanto, pues hablamos de una pluralidad porque hablamos de diferentes tipos de átomos, ¿no? Eso es lo que lo haría a Demócrito atomista, es decir, defensor del átomo. Átomo significa en griego sin división o indivisible. Tomo es división, y la alfa privativa griega, que es el a que va delante, que también lo tenemos en muchas palabras en castellano, pues haría que átomos es sin partes, ¿no? Y por tanto, claro, hoy día los átomos que nosotros conocemos y a través de la ciencia sí son divisibles, pero cuando al principio se teorizó sobre ellos se pensaba que no eran divisibles, y para Demócrito pues no serán divisibles, y serán pues átomos con características muy distintas a lo que en la ciencia hoy día pues sabemos, ¿no? Pero sí se puede llamarle un precursor de la teoría atomista, ¿no? De que la materia pues está compuesta de elementos pequeños como unos ladrillos que son indivisibles, ¿no? A diferencia de Parménides y también de Empédocles, pues Demócrito sí que piensa que existe el vacío
y que el vacío es necesario, ¿no?, para que se produzca el movimiento y la aglutinación de los átomos, ¿no? El universo que se describe, en el caso de Demócrito, lo llamaríamos un universo mecanicista, en el sentido de que es un universo que obedece a leyes mecánicas, ¿no?, y que esto pues, es una idea griega que luego se va a mantener incluso hasta el siglo XVII, ¿no?, con los racionalistas, ¿no?, como otras ideas griegas que hemos visto, ¿no? Y a partir de los átomos y el vacío pues se explica pues toda la realidad, en sus agrupaciones, en sus colisiones, en sus separaciones. Ahora, estos movimientos, a diferencia de lo que habíamos visto anteriormente en Anaxágoras, que esos movimientos o esos, digamos, elementos que se juntan y se separan, en el caso de Anaxágoras, pues es por fuerzas dirigidas, por esa mente o esa nous. Pues en el caso de Demócrito, pues no sería así. Serían agrupaciones totalmente aleatorias y sin seguir ningún patrón racional ni ninguna inteligencia que lo guíe, ¿no? Eso sería una diferencia fundamental, ¿no? Y además, pues el alma humana pues también estaría formada por átomos, según Demócrito, ¿no? Sería su pequeña antropología, ¿no? Y esos átomos serían similares o de la misma sustancia que forma el fuego, ¿no? Luego esto también lo podríamos comparar con Heráclito, ¿no?, que él pensaba que el alma estaba hecha de fuego, ¿no? Pues de alguna manera Demócrito también, aunque ese fuego estaría formado por los átomos que forman la sustancia luego fuego. Y hasta aquí pues sería lo que los primeros presocráticos, ¿no?, tanto las escuelas monistas como pluralistas, los más conocidos, y vamos a ver pues cómo esto va a fluir en la metafísica pues de los dos grandes sistemas filosóficos griegos, ¿no?, que serían Platón y Aristóteles, que es lo que pues vamos a estudiar en las siguientes clases o en el siguiente vídeo.